Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Karen, a los que veo. Karen, Lore, Yani. Y bueno, hay más. Bueno, está Angie, está Daniela, Dora, Esther, Fernando, Jimena, Laura, Leticia, Lorena, María Cristina, Marta, Mirta, Moni, Nadia, Noelia, Rocío, Tamara. Bueno, son varios. Joana, Janina, para que ninguna se me enoje, nadie se me enoje. Valeria por dos. Bienvenidos. Bien. Antes de comenzar con el módulo número 1, vamos a ver la introducción que había quedado de la clase bienvenida de la semana pasada, ¿sí? Una introducción a lo que vamos a estar charlando durante toda la cursada y después vamos a empezar con la historia. ¿Bien? Entonces, de la bienvenida que les hice en la clase anterior, me había quedado esto que me gustaría compartirlo con ustedes antes de comenzar, donde dice, el acompañante terapéutico resulta un agente de salud efectivo en los tratamientos de abordaje complejo frente a la problemática que se plantea en el área de la atención de personas con padecimientos mentales, situaciones de crisis vitales y otras que desbordan el ámbito de los dispositivos de tratamiento convencional y en el contexto de las estrategias interdisciplinarias actuales. Este curso apunta a constituir personal capacitado con formación a partir de cuya flexibilidad se pueden implementar distintas modalidades que propicien las intervenciones tendientes a mantener, restituir, reforzar y promocionar los lazos sociales, tanto familiares, comunitarios, laborales e institucionales, o sea, educación, etcétera, de cada persona en el tratamiento en el seno de su cotidianidad. El acompañante terapéutico asistirá a las personas con padecimiento tendientes a proteger y fortalecer sus redes vinculares y su reinserción plena en el ámbito familiar, comunitario y laboral. Objetivos. El acompañante terapéutico es un profesional del campo de la salud mental que interviene en el abordaje de las personas con padecimientos mentales en el marco de la indicación del equipo interdisciplinario o del profesional tratante. El objetivo del curso es capacitar a este recurso auxiliar para acompañar a personas en su cotidianidad, consolidándose como una herramienta eficaz y de gran valoración dentro de cualquier equipo terapéutico. Operamos como potenciadores y facilitadores en la rehabilitación, la prevención de posibles recaídas, la identificación y anticipación de situaciones de riesgos y en la vinculación social de la persona con padecimientos mentales. Promueve actitudes orientadas a la recuperación de la identidad, el autovalidamiento, la organización del tiempo y la integración social, entre otros. Debemos reconocer las posibilidades transformadoras de nuestra práctica en un marco de los principios éticos y legales que rigen a nuestro rol como acompañantes terapéuticos, analizando los condicionamientos históricos, sociales y políticos que caracterizan la realidad del sistema de salud en lo que es un marco de los fundamentos sociales y científicos de nuestra profesión. El AT cumple el rol de ubicar al paciente en el juicio de la realidad frente a situaciones de confusión, delirantes, depresivas, entre otras, que puedan llevarlo a un desenlace impredecible y además acompañar en situaciones límites tanto al paciente como a su familia. El acompañamiento terapéutico es una técnica terapéutica complementaria, ¿sí? Que se utiliza ¿para qué? Para la contención de esos pacientes descompensados en un marco, como dijimos antes, de prevención, atención y resocialización. Con respecto al ámbito de trabajo, hay diversas instituciones, ¿sí? De salud
privada y también oficiales, como son las internaciones clínicas, los hospitales de día, hospital de noche, instituciones psicopedagógicas, instituciones de rehabilitación, entre otras, donde nosotros podemos trabajar, y también lo podemos hacer de forma particular durante internaciones domiciliarias o tratamientos ambulatorios. Con respecto a la figura del acompañante terapéutico, debe cumplir las siguientes funciones: observar e informar el funcionamiento del paciente en un ámbito familiar y social, cumplir las pautas establecidas por los profesionales que dirigen el tratamiento, ser un sostén eficiente para la prevención de recaídas, ayudar a mantener los vínculos, actividades y medios habituales del paciente, otorgar desde un lugar diferente un espacio para la reflexión, sostener y complementar la red natural del paciente, introduciéndose en la dinámica familiar desde la perspectiva del paciente, contenerlo y ofrecerse como referente, motivar sus funciones creativas y su autonomía, ampliar y fortalecer sus habilidades, ayudarlo a insertarse en actividades sociales, siempre respetando sus tiempos y sus recursos, y mejorar su calidad de vida. Eso igualmente, quédense tranquilos que en el módulo número 1 lo vamos a volver a tocar, ¿no? Al tema. Con respecto a las habilidades básicas de un acompañante terapéutico, comportan una serie de competencias que las vamos a clasificar en sociales, vinculares, comunicacionales, manejos de ansiedad y estrés, estrategia para la resolución de conflictos y estrategia para la toma de decisiones. Entre las habilidades básicas que debe tener un buen acompañante terapéutico, podemos destacar el trabajo siempre a favor del paciente, mantener una actitud reflexiva, una actitud de apertura, ser ampliamente descriptivo en nuestras observaciones, ser empático, flexible y estructurado a la vez. Siempre nos basamos en las evidencias, planificar el trabajo y las actividades del paciente, controlar sus emociones, confiar en ustedes mismos, que esto es fundamental. Confíen en sus capacidades, confíen en su trabajo, confíen en lo que han estudiado, porque muchas veces nos pasa esto de, yo lo estudié, yo lo sé, pero el día que me toque trabajar no me voy a acordar de nada y tengo miedo. Confíen en ustedes mismos, eso es fundamental, ¿sí? También crear vínculos y relaciones sociales con el paciente, con la familia, con el equipo terapéutico y los colegas, siempre basado en la confianza, en el respeto mutuo, en el trabajo colaborativo y en el trabajo en equipo. Ser equilibrado para no caer en la permisividad del paciente, pero tampoco ser autoritarios, ¿sí? Participar del trabajo de supervisión de manera constante, que ya vamos a hablar de lo que es el trabajo de supervisión, y capacitarse y formarse de manera continua. ¿Bien? Ahora, eso me había quedado de la clase de bienvenida pasada. Ahora sí vamos directamente a lo que es el módulo número 1, que viene la parte más divertida, la historia. ¿A quién le gusta la historia? Ay, mira, Rocío, le gusta la historia. A mí es algo que no me gusta la historia. Y con todos los cursos hay que contar un poquito de la historia. Pero bueno, vamos con la historia. Esta historia es buena y no es tan complicada, ¿sí? Pero me pasa, por ejemplo, con el curso de farmacia, ay, cuando tengo que hablar de la historia de la farmacia y digo, no, ¿por qué me tocó esto a mí? Bien, en lo que es, entonces, comenzamos directamente con el módulo número 1, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar? Historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico, la definición del rol y de sus funciones, la diferencia entre cuidador y acompañante, lo que es el aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico, que es sumamente importante, lo que es el espacio de supervisión, el encuadre y el contrato, y lo que es hospital de día y hospital de noche. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Mire que venimos con la parte linda ahora, la historia.
¿Comenzamos entonces con la historia? ¿Sí? Vamos a hablar de un poquito la historia, algo un poco breve, ¿sí? Con respecto al surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? Vamos a realizar este pequeño recorrido de los principales, digamos, acontecimientos y hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Siempre vamos a tener en cuenta en esta breve historia la relevancia que el rol tiene hoy en la actualidad. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta que hay diversas versiones. Bien, nosotros vamos a tratar de contar todas las versiones. Hay diversos autores que convergen en que el acompañante terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Bien, y eso ténganlo en cuenta porque es tema de evaluación. ¿Sí? ¿A partir de qué? De dicho momento que esa práctica ha tenido un gran desarrollo a partir de la década del 70 en Latinoamérica, principalmente ¿dónde? En Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países europeos como España. ¿Bien? Entonces, para conceptualizar el surgimiento de la práctica, nosotros nos vamos a basar en las investigaciones y artículos que fueron escritos por Rossi y Pulis en el año 1994. ¿Sí? Estos autores que señalan que no existe actualmente precisiones sobre el comienzo de esta práctica aquí en Argentina. ¿Sí? Porque, como les dije antes, hay diversas y distintas versiones acerca del surgimiento, de los motivos, de las conceptualizaciones en las cuales se pudo haber orientado. ¿Sí? Existen versiones que ligan su comienzo estrechamente a la práctica psiquiátrica. ¿Sí? Pero ha estado también vinculado de una manera un poco o muy poco rígida a lo que era la psiquiatría tradicional debido a que al rol nuestro. ¿Sí? Lo que nosotros podemos señalar en un principio es que esta función surge a partir del trabajo terapéutico que produce a nivel mundial el desarrollo del hospital de día en salud mental. ¿Sí? Y ese hito, ¿dónde lo ubicamos? En la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que en nuestro país tiene un gran auge a partir de la década del 60. ¿Sí? Bien. Además de todo eso, nosotros que tenemos que agregar la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría, ¿sí? Por diferentes corrientes, ¿sí? Y la importancia que también adquiere el psicoanálisis para lo que es el tratamiento. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, lo planteado por curas, ¿sí? En el año 2002, ¿sí? Se asocia lo que es el surgimiento de esta práctica a el doctor Eduardo Calina, ¿sí? Que a finales de la década del 60 surge un agente dentro de lo que es la práctica clínica psiquiátrica al que el doctor Calina en un primer momento lo llamaba amigo calificado, ¿sí? Pero ¿qué pasa poco después de eso? Ese nombre se cambió, se sustituyó por el de acompañante terapéutico. ¿Por qué? Ya que hubo este cambio en la denominación, también tuvo que haber un cambio en el rol. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque en lo que es aspecto terapéutico va sobre la amistad. ¿Sí? Bien, no somos amigos del paciente, entonces se cambió el nombre, pero en un primer momento se lo llamaba, amigo calificado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tanto curas como Resniski, ¿sí? Manifestaron esta necesidad de trabajar más que nada en lo que era un abordaje múltiple. ¿Sí? El acompañante terapéutico, ¿qué incluye? Muchas funciones.
¿sí? La atención a pacientes en crisis, en casos de que por ahí muchas veces se recurría al acompañante terapéutico cuando el paciente interrumpía el tratamiento por su fracaso, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que señalar que la práctica clínica que el doctor Calinas se refería y a la cual se dedicaba en aquel momento era el trabajo con adolescentes con problemas. ¿Sí? Bien. ¿Él qué pretendía hacer con los acompañantes terapéuticos que en un primer momento los llamaba amigos calificados? Salir de lo que era un consultorio, estar en su vida cotidiana. Bien. Después hay otras versiones que también se pueden tener en cuenta, que sitúan los orígenes de esta función dentro de lo que es la clínica psiquiátrica, ¿sí? Y ahí tenemos al doctor Jorge García Badaraco, ¿sí? Que él desde el año 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era el jefe del servicio del Hospital Borda, y Badaraco, que manifiesta que en realidad es una técnica usada desde hace muchísimos años en países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una técnica que no es intrusiva, que no es invasiva y que resulta muy eficaz. ¿Sí? Y después tenemos al doctor, y acá no se rían por cómo lo nombro, porque no me sale, es alemán, es un especialista en psicofarmacología, pero se llama Julio Moisek-Sowich. Yo no me pidan ni hablar en inglés, ni en alemán, ni en francés, porque para eso no voy. ¿Sí? Que él comenzó a trabajar con los acompañantes terapéuticos a finales de la década del 70. ¿Sí? Él trabajaba con pacientes que eran severamente perturbados. ¿Sí? ¿Él qué trataba? Trataba de encarar su enfermedad en el quehacer cotidiano. ¿Sí? ¿Y qué hace el doctor Julio? También reconoce entre sus precursores tanto al doctor Badaraco como al doctor Calinas. ¿Sí? Luego hay otras explicaciones posibles del surgimiento. Por eso yo le dije, hay muchísimas versiones. ¿Sí? Otra de las explicaciones del surgimiento del acompañante terapéutico la vincula con profesionales que trabajaban o trabajaron, ¿sí? Con esta práctica a principios de los 70. ¿Sí? Se había comenzado con esta alternativa frente a ¿qué? A las internaciones psiquiátricas. ¿Sí? A ver, mayormente con quienes trabajaban. Trabajaban con personas jóvenes, ¿sí? Y se les daba esta posibilidad, o se les planteaba, mejor dicho, esta posibilidad, ¿sí? A algunos terapeutas, que en su mayoría eran psicólogos o eran psicoanalistas muy jóvenes, para ciertos pacientes en crisis, le colocaban o no, solicitaban, mejor dicho, un acompañante terapéutico, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos pacientes no lleguen a una internación, ¿sí? ¿Quiénes eran en ese momento sus acompañantes terapéuticos? Mayormente la familia más cercana, ¿sí? Y en otro caso, estos psicoanalistas jóvenes, ¿sí? O psicólogos recién graduados. Entonces, ¿qué hacían? Recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como un recurso que les iba a permitir sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? También hay que mencionar a el doctor Juan Carlos Stagnaro, que manifestó que él como terapeuta muchas veces necesitaba recurrir a otras personas, ¿sí? Debido a esa dificultad por ahí que se le presentaba para sostener un tratamiento. Y utilizaba él también el recurso más cercano, que era la familia, que era esa realidad social inmediata.
¿sí? El que hacía, ligaba el acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuro, ¿sí? Bien, donde el acompañante terapéutico realizaba actividades relacionadas con qué, con la contención en momentos de crisis, qué hacer con el tiempo libre, ¿sí? En actividades grupales, actividades de socialización. ¿Bien? Entonces, a partir de lo que se mencionó anteriormente, acá ¿qué hacemos? Se vislumbra que el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos en realidad fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Fue orientándose de manera diversa, ¿sí? Entonces, toda esta complejidad por ahí de establecer de manera precisa el surgimiento de la práctica se refleja en que las características del rol y de su función, ¿sí? Porque de acuerdo a cada explicación, desde el comienzo del acompañamiento terapéutico, se explica y se define de una manera diferente dentro de lo que es el campo de acción, ¿sí? Entonces, algo que también me parece por ahí necesario destacar, voy a dejar de compartir, así los veo bien a ustedes, después volvemos a compartir, algo que me parece necesario por ahí destacar, ¿sí? Es una serie de elementos que determinaron el desarrollo, vamos a agregar a la compañera, lo que es el desarrollo del acompañante terapéutico, porque hay muchas variables por ahí que hay que tener en cuenta al desarrollar la historia, ¿sí? Aquí en Argentina. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué quiero que señalemos? La carencia que hay en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, instituciones que permitan alojar, que permitan contener y que permitan tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica, ¿sí? O aquellos pacientes por ahí de menor gravedad que no reúnen todos los criterios actuales de internación, ¿sí? Pero que sí requieren un tratamiento específico. Y en muchos casos esos pacientes tampoco tienen el apoyo ni social ni familiar, ¿sí? Entonces, el acompañante terapéutico fue solicitado en muchísimas ocasiones, ¿para qué? Para favorecer la inserción social de pacientes, ¿sí? Permitiendo suplir algunos de estos casos de falencias institucionales que hay aquí en Argentina. Y por otro lado, tenemos nuevamente a Rossi y a Pulis, que señalan que si el recurso del acompañante terapéutico se utiliza con precisión, ¿sí? Representa costos accesibles para por ahí una franja de pacientes a los que le puede resultar inaccesible el tratamiento, por ejemplo, en alguna institución privada adecuada, ¿sí? Y el último elemento que voy a nombrar es la incidencia en relación a este desarrollo, que fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que, como yo le nombré anteriormente, ¿quiénes eran los que realizaban esta práctica? Los psicólogos y los psicoterapeutas recién graduados. Entonces, a ver, hoy en día el acceso está un poco más acotado, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué dicen los autores? Señalan que en realidad ese acontecimiento, que hubo tantos estudiantes, tuvo una gran incidencia en lo que es la expansión de la práctica del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque para ellos se les presentaba como esta posibilidad de salida laboral, ¿sí? Les permitía el contacto y la aproximación a sus primeros clientes, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Preguntas? ¿Nosotros en quién nos basamos? A ver, les pregunto. ¿En qué año surgió
acá en Argentina, que yo les dije al principio, el acompañamiento terapéutico o el acompañante terapéutico. Noelia. En el año, hola, profe, buen día. Buenas tardes, perdón. En los años 60. Bien, ¿qué hito marcó los años 60? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Segunda. Eso es tema de evaluación. Bueno, digan que yo no les dije esto. Yo cuando me voy acordando que hay alguna pregunta, para que se me interfiere con Noé, yo cuando me voy acordando que alguna cosita lo he colocado en los exámenes, yo les voy diciendo, así que presten atención. ¿Sí? Obviamente que no les voy a decir todas las preguntas, si no tiene sentido, pero presten atención. ¿Sí? Entonces lo podemos ubicar en los años 60, en la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? A ver, hubo muchísimos intentos, podemos decir, de disfunción, ¿sí? Y de formación del rol del acompañante terapéutico. Y todo eso dio lugar ¿a qué? A una mayor, ¿cómo decir? A ver. Sí, Sole, el principio lo vas a tener que mirar. Una mayor institucionalidad con respecto al acompañante como un agente más de salud mental. ¿Sí? Entonces, todas estas diversas por ahí oportunidades se le presentó al acompañante terapéutico como una alternativa. ¿Sí? A los médicos se le presentó como una alternativa más dentro de todos estos abanicos de diversas ofertas en lo que son tratamientos de una institución. Pero ¿qué pasaba? No se le tenía en cuenta que la valorización real, ¿sí? Y la valorización clínica de la incorporación de los agentes al equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabían ni cuál era su rol ni cuál era su función. ¿Sí? Y eso perjudicó muchísimo a la práctica misma del acompañante, porque en muchísimas ocasiones, y sigue pasando hasta el día de hoy, por eso siempre hago tanto hincapié en cuál es la función y el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Porque en muchas ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico dentro de la estrategia del abordaje específico del paciente en cuestión. ¿Sí? Bien, y eso llevó a que a la desvalorización, ¿sí? A la utilización inadecuada y a la utilización indiscriminada de los acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, ¿sí? Se produjo muchísimas confusiones con respecto, como les dije antes, al rol, ¿sí? Muchas veces se le exige hasta el día de hoy al acompañante terapéutico tareas que no son propias de su rol. El acompañante terapéutico no es enfermero, el acompañante terapéutico no es cuidador, no es psicólogo, no es psicoanalista, no es terapeuta, no es kinesiólogo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué pasa? Al exigirnos roles que no son propios del acompañante terapéutico, nos exponen a situaciones muchas veces de maltrato dentro de nuestra práctica. ¿Sí? Por eso cuando veamos encuadre, ¿sí? Hay un temita ahí que hay que tenerlo siempre presente. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sigo con otro tema? Bien, les comparto de nuevo entonces pantalla. A ver. Ahí está. ¿Qué toqué yo? Un segundo, pues me fui para otro lado. Ahí está. Bien, ahí les comparto pantalla de nuevo. Ahí está. Ya se va a colocar.
Bien, entonces, hablamos un poquito de este recorrido del surgimiento y el desarrollo de la práctica del acompañamiento terapéutico, que se fue consolidando, podemos decir, como una oferta válida. ¿Válida para qué? Por un lado, para el terapeuta. ¿Por qué? Porque es una opción para sostener todo lo que son los esquemas de tratamiento ambulatorio en pacientes en crisis, ¿sí? Para la reinserción de ese paciente en la familia luego, por ejemplo, de una internación, ¿sí? Y que también se da como un recurso humano que permite un trato más personalizado, ¿sí? También una oferta válida, como les coloqué ahí, para la familia. ¿Por qué? Porque somos otro que acompaña, otro que sostiene, ¿sí?, a esta situación de crisis en la que se encuentra el paciente, ¿sí? También somos válidas para la familia, ¿por qué? Porque le permitimos una mirada, ¿sí?, o una nueva mirada, podemos decir, sobre, entre comillas, el enfermo, posibilitándole ¿qué? Nuevas formas de vinculación, ¿sí? Y también somos una oferta válida para el paciente. ¿Por qué? Porque somos una presencia significativa, somos una presencia estable, somos una presencia que le permite alojar todo su sufrimiento, que lo acompaña sin juzgar, ¿sí? Y eso se da siempre a partir del encuentro con un otro, ¿sí? A partir del vínculo que nosotros podamos formar con el paciente, ¿sí? Por otro lado, definición de el rol, pero antes de hablar de la definición del rol, quiero que charlemos aquí de la etimología, ¿sí? A ver, la etimología con respecto al término, ¿sí?, vamos a tratar, y después las características generales, que hay que tener en cuenta al hablar del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿qué decimos cuando hablamos de acompañar? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de acompañamiento terapéutico? Y la mayoría se basa en la etimología, ¿sí? Entonces, tenemos la palabra acompañamiento, ¿sí?, que tiene la misma raíz en la palabra compañero, que deriva del latín, comedere, que significa comer, y panis, que significa pan, o sea, comer del mismo pan. ¿Qué quiero decir? Compartir, chicos, ¿sí? Y luego tenemos la palabra terapéutico. La palabra terapéutico fue tomada del latín, terapéutica, con H, que significa tratados de medicina, ¿sí? Y a la vez fue tomada del griego terapéuticos, con TH y K, que significa el trabajo, del sirviente encargado de cuidar a alguien. Entonces, ¿qué pasó? Muchos autores han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidado, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Sigo entonces. Si ustedes no me paran, ustedes acuérdense que yo cuando arranco, voy nomás. ¿Sí? Nosotros ahora nos vamos a basar en lo que dijo Cavagna en el año 1996, ¿sí?, que define al acompañante terapéutico como un agente de salud,
¿sí? Un agente de salud que está entrenado para realizar básicamente una tarea de contención. ¿A quiénes? A pacientes crónicos y a pacientes agudos, en un nivel vivencial no interpretativo, que ya vamos a hablar de eso, de qué significa, porque si no, profe, ¿qué significa nivel vivencial no interpretativo? ¿Sí? Pero ya lo vamos a charlar, donde nosotros como acompañantes terapéuticos debemos poner el cuerpo, ¿sí? Constituir una presencia receptiva, una presencia cálida, una presencia confiable. Entonces, tenemos a esta autora, Cavagna, que señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto, y esto escúchenlo muy bien, en un equipo terapéutico interdisciplinario. ¿Sí? Siguiendo que la consigna del terapeuta de cabecera o siguiendo la consigna del coordinador de equipo. Bien, lo importante de esta característica, ¿sí? Que ya lo señalaba tanto Mauer como Resnicky en el 85, donde el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Al trabajar en un nivel dramático vivencial, no interpretativo, ¿sí? Muestra al paciente modos diferentes de actuar y relacionarse frente a la vida cotidiana, ¿sí? Y que eso resulta altamente terapéutico, ¿sí? Primeramente, ¿por qué? Porque rompe con los modelos estereotipados de vinculación que los llevaron a la enfermedad. Y en segundo lugar, porque ayuda al paciente a ¿qué? A aprender, ¿sí? A esperar, a postergar, ¿sí? Y finalmente, porque se le ofrece la posibilidad de adquirir mecanismos de defensas más adaptables. ¿Bien? Entonces, al decir que el acompañante terapéutico trabaja en un nivel vivencial, hacemos referencia a la cotidianidad, ¿sí? Al espacio de la cotidianidad de ese paciente, en el cual se inserta, en el cual desarrolla su función. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Y después, en la actualidad, el acompañamiento terapéutico, como también les coloqué ahí, constituye un rol de múltiples funciones. Compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Estimular, ¿sí? Son las funciones en las que diversos autores ahí convergen. ¿Bien? Entonces, es importante destacar que el acompañante terapéutico es un agente de salud que está capacitado ¿para qué? Para sostener, para cuidar, para aliviar y para compartir tanto las ansiedades, las angustias, los desequilibrios del enfermo con perturbaciones emocionales que se encuentran en crisis y que se ven imposibilitados para generar respuestas adaptativas ante situaciones, ¿sí? Que se le van a presentar en la vida de esa persona. Bien. Otra cosa que es sumamente importante, que quiero ver si yo se los coloqué en el PowerPoint, pues ya veo que me voy. No lo coloqué por las dudas, no estaba segura. Otra cosa importante que hay que destacar con respecto al acompañante terapéutico, ¿sí? Que la relación entre el acompañado y el acompañante no es una relación simétrica, no es una relación ni de igualdad ni de amistad, ¿sí? Sino que nosotros como acompañantes nos insertamos en una estrategia dirigida a la cura, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia de una situación no terapéutica que se basaría solo en el compartir con el otro, ¿sí?
ese aspecto es fundamental, es esencial al momento de definir qué es el acompañamiento terapéutico. ¿Bien? Entonces, ahí podemos decir qué es lo distintivo del acompañamiento terapéutico o cuáles son sus principales, por ejemplo, herramientas de trabajo, ¿sí? Y la respuesta es muy, muy simple. Lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo, ¿sí? Si yo no puedo formar un vínculo con el paciente, un vínculo que no es lo mismo que una amistad, ¿no? Si yo no puedo formar un vínculo con el paciente, y lo voy a decir así bien simple, nuestro acompañamiento terapéutico no va a servir para nada. Bien, es como cuando estás en cualquier trabajo y tenés que realizar una tarea con tu compañero y no te cae bien, no te llevas bien con tu compañero, no te agrada, y la verdad que esa tarea va a salir como el carajo. ¿Se entiende? Creo que más clara no puedo ser. Después igual vamos a hablar de los momentos del vínculo, porque un vínculo no se da de un momento para el otro. ¡Ay, hola Karen! Te conocí, mi nombre es Karen, yo soy Naida, listo, formamos un vínculo así de la nada. No, el vínculo lleva tiempo, obviamente, hay que conocerse para formar un vínculo. ¿Sí? Pero en este aspecto por ahí tan particular de lo que es el rol del acompañante terapéutico, se desprende, como dije antes, en el mismo término, ¿sí? La etimología que nombramos anteriormente, en este compartir que es tan singular. Ahí se produce, ¿qué? Modificaciones, ¿sí? Cambios que son posibles tanto y cuanto se produzca un encuentro, un vínculo, ¿sí? El vínculo que se posibilita a partir de que del reconocimiento del otro como significativo, ¿sí? Bien, es un camino que vamos a ir formando de ambas partes, que es ahí en realidad donde emerge el sentido de lo terapéutico, en la relación o en la posibilidad de que este vínculo, ¿sí?, se encuentre, ¿sí? Y se encuentra el vínculo escrito dentro de lo que es el marco del cuidador, del cuidado por el otro, del cuidado de sus deseos, de sus intereses, de sus sufrimientos. ¿Ves? Por eso mismo, a ver, hay una mosca que me molesta. Lo terapéutico está inscrito en el vínculo. ¿Bien? Bien. Por otro lado, el acompañante terapéutico, acuérdense que yo les dije que somos agentes auxiliares de salud. ¿Sí? Y comienza uno a escribir ahí la historia en lo que es la corriente que busca restituir la posibilidad de un diálogo a partir de un encuentro. Y es justamente ahí en ese vínculo, digamos, con el otro, ¿sí?, el objetivo y a la vez el medio es el instrumento en el que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. Si no podemos formar un vínculo, nuestro acompañamiento terapéutico, como les dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, no va a servir para nada. ¿Sí? Se tiene que formar una relación estable. Bien, obviamente que va a llevar su tiempo consolidarse, ¿sí? Y también sabemos que es muy difícil por ahí no mezclar los sentimientos, ¿sí? Porque uno lamentablemente se termina encariñando con el paciente, ¿sí?, con el niño, con el anciano, con quien fuera, muchas veces, pero no hay que mezclar, ¿sí?, las cosas. Por eso tampoco está recomendado trabajar con personas, con pacientes que tengan un vínculo directo con nosotros, o sea, familiares, amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos hace difícil cuando
nosotros formamos un vínculo más allá de lo terapéutico, de lo de trabajo, ejercer por ahí un poco de autoridad. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros como acompañantes terapéuticos estamos trabajando con ese paciente por su cura. ¿Sí? Siguiendo un tratamiento. ¿Bien? Bien. Por otro lado, y va a ser lo último que vamos a ver hoy, después lo vamos a seguir obviamente la clase, próxima, es respecto. Sí, Daniela, primero vamos a contestarle a Dani. Daniela, no sé si querías hacer alguna pregunta. A ver, que voy a leer el chat que no lo leí. Sí, profe, una pregunta. ¿Este curso también nos sirve para niños autistas? Nosotros en este curso de acompañante terapéutico vemos desde niñez hasta vejez. Después está el otro curso que es acompañamiento terapéutico infantil, donde nos centramos solamente en niñez y un poquito de adolescencia. En este es en general, pero Bien. claro que te va a servir, ¿sí? Bien, bien. Gracias, profe. No, de nada. Bien, con respecto entonces a las funciones, para que voy a bajarle la manito a Dani, así después no se me confunde, ahí está. Con respecto a las funciones, ¿sí? Anteriormente hemos hecho un poquito de referencia a que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones. ¿Sí? Bien. Esas funciones se relacionan con ¿qué? Con la posibilidad de pensar y de diseñar la estrategia de tratamiento en función a la singularidad del paciente. Bien, por eso que las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico depende en gran parte, obviamente, de los objetivos particulares que se van a plantear en el caso concreto, ¿sí? Pero más allá de eso, hay autores que plantean ciertas funciones, podemos decir generales, ¿sí? Del rol del acompañante. ¿Bien? Entonces, nosotros nos basamos en Curas y en Resniski, ¿sí? Las pioneras en la práctica del acompañamiento terapéutico, y ellas nombran las siguientes funciones. Contener al paciente, ¿sí? La contención es fundamental, constituye la primera, digamos, función del acompañante terapéutico, sea cual sea el momento del proceso en que ese paciente se encuentre, ¿sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos nos ofrecemos como sostén, ¿sí? Auxiliando a ese paciente en su imposibilidad. Bien, nosotros acompañamos a ese paciente en su desvanecimiento, en su angustia, en sus miedos, en sus desesperanzas, incluso en esos momentos que sean de mayor equilibrio para él. ¿Sí? Otra de las funciones es ofrecerse como referente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros para el paciente somos un referente, ¿sí? Incluyéndonos como terceros. Y cuando hablamos de terciariedad, lo hacemos aludiendo a que al posicionamiento del acompañante terapéutico que opera en ese vínculo de una manera de organizador psíquico para el paciente, que lo va a ayudar a regularse. Luego, ayudar a reinvestir, ¿sí? Y acá hablamos de, en virtud al grado de la vulnerabilidad del yo en la psicosis, que ya lo vamos a estar hablando, que es el yo, el ello, el yo y el super yo. A ver, el acompañante terapéutico, como les dije antes, se ofrece a la manera de un organizador psíquico, ¿sí? Capaz de intervenir y capaz muchas veces de decidir por el paciente en aquellos órdenes en el que el paciente no sea capaz de hacerlo por sí mismo. ¿Bien? Otra función, registrar y ayudar a desplegar las capacidades creativas del paciente, ¿sí?
acá hacemos referencia a todo lo que es la canalización de las inquietudes del paciente, que en realidad cumple un doble objetivo, sirve para liberar todo lo que es la capacidad creativa inhibida, y al proponer y ayudar a investir tareas obviamente acorde a los intereses que tenga el paciente, se los ayuda a reencontrarse con la realidad. ¿Sí? Se le promueve y se le refuerza todas las nociones de ese proceso. Luego, aplicar o aportar, mejor dicho, ahí tendría que cambiarlo, perdón, es aportar una mirada amplia al mundo objetivo del paciente, me equivoqué yo, que ustedes como acompañantes terapéuticos desde un comienzo van a tener a disposición toda la información del paciente, ¿sí? Van a tener información, digamos, ampliada sobre el modo de discurrir, por ejemplo, en diversos ámbitos del paciente, sobre los vínculos que mantiene, por ejemplo, con los miembros de la familia, el tipo de persona que ese paciente prefiere relacionarse, las emociones que los dominan. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Registrar toda conducta llamativa de la vida diaria del paciente. ¿Y a qué hago referencia con toda conducta? Alimentación, sueño, higiene personal, ¿sí? Todo lo que nos llame la atención. Todo eso nos va a ayudar a la hora de evaluar las alternativas cuando tracemos las estrategias clínicas. ¿Soledad? Una consulta. Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Una consulta. Eso de registrar, ¿qué vendría a ser? ¿Como un report de enfermería cuando uno deja la guardia, registra todo lo del paciente? Mayormente nosotros llevamos parecido, llevamos un cuadernito común, y ustedes van a ir anotando, personal obviamente, mío y no lo toca a nadie, ¿no? Dijo uno. Van a ir registrándose algún tipo de cambio. Cuando se realizan los encuentros o los espacios de supervisión, que ya lo vamos a hablar la clase que viene, todas estas inquietudes nosotros las volcamos junto con el equipo terapéutico. Bien, así que sería por ejemplo, si trabajáramos en lo que fuera educación, sería el cuadernito nuestro, que sería como un report personal nuestro del paciente, y que lo hablamos con el centro de, ¿qué vendría a ser? Con nuestros colegas, si fueran, no sé, no me sale la palabra, cuando es el equipo disciplinario, ¿qué serían ellos y nosotros? Equipo terapéutico lo llamamos nosotros. Equipo terapéutico mayormente están todos los médicos que intervienen, psicólogos, psiquiatras, terapéuticos ocupacionales, etcétera, 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 donde se deben reunir porque todos trabajamos en equipo. Entonces, en esos reuniones, y también están los espacios de supervisión, que ya lo vamos a hablar, como les dije, en la clase que viene, nosotros ahí volcamos todas las inquietudes y todo lo que nos llama la atención del paciente, por ejemplo, algún cambio, puede ser un cambio para bien, un cambio para mal, ¿no? ¿Sí? Y lo volcamos claro, ahí. Y depende... Sí. Claro, y depende de los cambios, podría ser donde el equipo médico pueda volver a indicar, agregar medicación o sacar medicación o sugerirnos a nosotros poder hacer otras cosas. Claro, o cambiar el rumbo del tratamiento, porque el tratamiento no solamente se basa en Bien. medicación. Hay pacientes que directamente no toman medicación. No, por supuesto. Exactamente, para eso sirve Sole. ¿Sí? Bien, gracias. Después, habilitar un espacio para pensar, ¿sí? Orientar en espacio social, ¿sí? Todo lo que son los pacientes, por ejemplo, perturbados psíquicamente, muchas veces se encuentran perdidos en un espacio social que no dominan, ¿sí? Y sufren esto de una importante, por ahí, desconexión del mundo que los rodea. Entonces, nosotros orientamos
en eso y intervenir en la trama familiar, que esto también es sumamente importante. El acompañante terapéutico puede contribuir, además de muchas veces descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia, ¿sí? Y a eso me refiero, no meternos por meternos, pero cuando tiene algo que ver con la familia, podemos hacer ahí de sostén entre el paciente y la familia, ¿sí? En la actualidad, todas estas funciones se consideran un poco más flexibles, ¿sí? Con respecto, obviamente, a cada caso particular. No se consideran únicas y universales, ¿sí? Va a depender todo, obviamente, de la práctica de ese acompañamiento individualizado, ¿sí? Bien, próxima clase. Voy a cerrar esto, voy a dejar de compartir, así los puedo ver acá y no allá. Ahí está, ahora sí los veo mejor. Bien, próxima clase vamos a estar hablando del aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico. Vamos a estar hablando del espacio de supervisión, ¿sí? Del perfil del acompañante terapéutico. Y si llegamos, que yo creería que sí, vamos a hablar del encuadre, ¿sí? Bien, después de eso sigue modalidades, sigue áreas de inserción, sigue todo lo que es momento del vínculo, sigue lo que es diferencia entre acompañante y acompañante terapéutico y cuidador, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora. ¡Ay, es verdad! No tenemos clase. Gracias, Rocío. Es verdad, el próximo lunes no nos vemos nosotros. Nos vamos a ver el otro. ¿De qué fecha sería? Pues los feriados nacionales no tenemos clase. Yo ya me veía acá sola en la clase. 31, profesora, día 31. Gracias. El día 31, es verdad. El día 31 recién nos vamos a volver a encontrar. Así que, no, vamos a meterle pata el 31, así no nos atrasamos, ¿sí? Porque va a haber un día que no vamos a tener clase. Hasta ahora, lo que vimos hasta ahora, ¿a alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Muy seguro, muy segurísimo? ¿Se entendió por lo menos? Profe, una consulta. Igual, si queda alguna duda, uno esto lo puede volver a ver y ahí más o menos se saca las dudas, ¿no? Sí, totalmente. La clase queda grabada, uno la ve las veces que quiera. Listo, gracias. Sole, Soledad, yo te digo Sole, pero no sé No, si te yo en sí agarré lo último, pero porque no tenía internet, así que para la próxima clase le digo si me quedó algo pendiente o no, porque lo voy a tener que agarrar de cero. Bien, 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 no hay ningún problema. Bueno, chicos, si Dios quiere, entonces nos vemos el 31. Tienen mi número de teléfono, cualquier cosa me escriben, ¿sí? No dejen de escribirme y les mando un saludo enorme. Buen comienzo de semana, que recién es lunes, para algunos ya es viernes, pero no, recién es lunes, así que tenemos una semanita por delante. Les mando un saludo y un beso enorme a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau. Chau, chau, Fernando. Ahí, Lore, Karen. Chao. Hasta luego.